Diseño e implementación de un PUEA en una finca productora de café en Colombia. Oscar Daniel Pajo y Salazar. Vamos a empezar primero como exponiendo qué es un PUEA de acuerdo al marco legal. Entonces un PUEA es un programa de uso eficiente y ahorro de agua. Aclarar desde luego que teniendo en cuenta este sistema o este proyecto productivo de café, no es obligatorio contar con un PUEA, es decir, el marco legal no extiende la obligatoriedad para las fincas cafeteras. Sin embargo, hacerlo denota interés por el medio ambiente, denota interés por la salvaguarda de los recursos naturales. Entonces, para mí es muy importante, así la ley no me obligue a establecerlo, sí me parece muy importante que todas las personas que producen café en Colombia tomen conciencia y miren la posibilidad de implementar un PUEA en sus procesos productivos. Entonces el PUEA es un programa de uso eficiente y ahorro del agua, es una herramienta de planificación para optimizar el recurso hídrico, la utilización del mismo. El marco legal está amparado bajo la ley 373 de 1997 y pues fundamentalmente tiene como objetivo la preservación y la protección de las fuentes hídricas, es decir, del recurso hídrico. Impacto ambiental, el impacto ambiental negativo al agua en el beneficio del café y la producción de aguas residuales contaminadas o comúnmente llamadas dentro de este gremio aguas mieles. El beneficio del café es un proceso en el cual tradicionalmente se utilizan grandes cantidades de agua limpia. Hay que tener en cuenta este tema tan importante, y es que el agua que se utiliza para el beneficio del café tiene que ser agua muy limpia, que no vaya a alterar esa composición organoléptica del grano y no vaya a dañar la taza del café. Entonces el agua que se utiliza para este proceso tiene que ser inicialmente agua muy limpia. Una vez esta agua cumple con su función dentro del proceso, entonces se convierte en un agua residual con una alta carga contaminante, una carga contaminante orgánica, ¿cierto? Como consecuencia de la adición del mucílago del café. El mucílago es un recubrimiento que trae el grano, que una vez se fermenta se degrada y obviamente queda en el agua que se utiliza para lavar y altera desde luego su composición físico-química. La fermentación y descomposición de la materia orgánica dentro del agua residual del café es un proceso natural que utilizamos todos los cafeteros en el país. El mucílago fermentado, una vez degradado, pues aporta a esta agua grandes cantidades de materia orgánica que inicia su proceso y se desdobla y se genera un proceso contaminante bastante interesante. Esto altera la composición físico-química del agua en parámetros como oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, y con esto pues podemos ver la proliferación de vectores, se producen malos olores en el agua y desde luego pues riesgos para la salud humana. Y pues adicional a esto tenemos que tener en cuenta que si no se hace un tratamiento previo a esta agua antes de ser vertida o a una fuente hídrica o al suelo, pues va a generar una contaminación quizás insostenible con el paso del tiempo. Es importante que antes de hacer los vertimientos, bien sean a fuentes hídricas o al suelo, se haga un tratamiento previo que permita reducir esa carga contaminante a unos niveles permisibles y que la fuente receptora en consecuencia tenga la capacidad de disolver y en pocos metros absorber y diluir esta carga contaminante que se le arroja, obviamente haciéndole un tratamiento. Consumo de agua en la caficultura tradicional. Podemos ver que la utilización del recurso hídrico en el proceso de beneficio del café es fundamental. Sin el agua no podemos llevar a cabo estos procesos. Un cafetero tradicional utiliza un promedio de 45 litros de agua por cada kilo de café pergamino que produce, lo que conlleva una utilización notable del recurso. Esta pues desde luego es una situación verdaderamente preocupante si tenemos en cuenta que año tras año vemos cómo la disminución de la oferta hídrica nacional es bastante notable. Vemos cómo las fuentes hídricas día a día tienen una menor oferta hídrica y obviamente si no tomamos conciencia y no actuamos a tiempo frente a esto, muy pronto no tendremos el recurso natural para poder llevar a cabo nuestros procesos productivos. Es importante que tomemos conciencia, es importante que desde ahora entendamos la necesidad de hacer un uso eficiente
y adecuado del recurso natural que nos permita, primero, utilizar menos cantidades de agua y segundo, esa que utilizamos, tratarla para no generar con eso contaminaciones posteriores. Dentro de los temas importantes que establece un PUEA, vemos como la reconversión a tecnologías limpias. Pasar de esas máquinas obsoletas que utilizan grandes cantidades de agua y que utilizan grandes cantidades de energía porque digamos la capacidad del equipo no es acorde a la producción de la finca y duramos horas y horas despulpando café, es importante entenderlo y adaptar nuestros equipos a nuestra realidad productiva. Entonces esa reconversión a tecnologías limpias, poniendo máquinas mucho más eficientes, mucho más rápidas, una máquina que tradicionalmente se demore 5 horas en un proceso de despulpado, yo la puedo pasar a 1 hora, en consecuencia estoy quitándole 4 horas de uso de agua y 4 horas de uso de energía. Entonces el cambio y la utilización de tecnología y métodos de producción, importantísimo para entender la dinámica y la preservación del agua, la optimización de equipos con mejor y mayor capacidad, y obviamente volvemos al mismo tema, el tratamiento idóneo de las aguas residuales generadas en el proceso. Lo que les decía ahorita, equipos de mayor capacidad, más eficientes en el uso de los recursos. Utilizar máquinas y equipos que permitan realizar en menos tiempo las actividades propias del beneficio del café, permite reducir el consumo de energía y agua, por lo que es necesario identificar cuáles modelos de equipos son más eficientes y adecuados según nuestra capacidad de producción. Entonces es importantísimo hacer un análisis de nuestra capacidad de producción y verificar si los equipos con los que contamos en nuestro proceso son idóneos, cumplen con esos parámetros o si por el contrario nos quedamos cortos y estamos con eso dándole una mala utilización al recurso hídrico y es necesario cambiarlos a equipos mucho más eficientes, mucho más rápidos que nos permitan hacer el mismo trabajo en menos tiempo con menos utilización de recursos naturales. Dentro de esto también encontramos los sistemas de lavado mecánico de café. Hace unos años esto no existía y el lavado del café era ancestral tradicional, en donde se utilizaban, como les dije hace un momento, 45 litros de agua por cada kilo de café pergamino seco. Esto pues es una locura teniendo en cuenta que fincas muy grandes que producen mucho café y en consecuencia pues necesitan mucha agua para llevar a cabo el proceso. Ahorita contamos con unos modelos de lavadores mecánicos de café que permiten reducir de 45 litros a 0.5 litros, ni siquiera 1 litro por ese kilo de café. Y eso desde luego pues redunda en beneficios para el medio ambiente. Después de ya lograr reducir esa cantidad de agua que yo utilizo dentro de mi proceso productivo, ahorita viene la pregunta es ¿qué hago con esta agua? Entonces seguimos vertiéndola sin ningún tratamiento, seguimos arrojándola al suelo o a las fuentes hídricas que muchas veces no tienen la capacidad para asimilar esa carga contaminante que se le arroja, o vamos a hacer un tratamiento biológico que son muy económicos, que simplemente se trata de utilizar muchas veces los recursos que tenemos en la finca para eso y hacemos una descontaminación del agua antes de volver a vertirla o en consecuencia una vez tratada esta agua nos puede servir para riegos de frutales, de pasturas y demás en nuestras fincas. Entonces el sistema de tratamiento biológico de aguas residuales de café, entonces vemos que debido al alto potencial contaminante de las aguas mieles es importante diseñar e implementar un sistema de tratamiento biológico. En este caso hablo de tratamiento biológico porque es mucho más económico que hacer un tratamiento químico de las aguas y también teniendo en cuenta que la carga contaminante orgánica se presta para que un tratamiento biológico nos dé un resultado esperado. Estas aguas obviamente una vez tratadas nos pueden permitir el reuso en pasturas o en frutales de la misma finca. Entender que antes de iniciar el proceso de tratamiento yo puedo hacer un filtrado de estas aguas para retirar esa materia orgánica que se encuentra presente en esos sólidos disueltos, en esos sólidos suspendidos en el agua, me va a permitir retirar más o menos el 60% de esa carga contaminante. Entonces, una vez sale el proceso de lavado de café, es importante aplicar un sistema de filtrado que me permita retirar el 60% de ese material particulado y en consecuencia ya
el agua que voy a tratar tiene menos densidad, tiene menos materia orgánica, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más económico el tratamiento de las aguas que si no les hiciera un filtrado inicial con unos filtros normales, naturales, pueden ser mallas, puede ser algo que me permita retirar estos sólidos, y con esto obviamente voy a ver beneficios en lo que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia del sistema de tratamiento biológico. Luego de hacer este proceso de filtrado de las aguas, entonces se depositan en un tanque para llevar a cabo un proceso de sedimentación o floculación. Esto se hace a través de la utilización de probióticos, de microorganismos que me permitan desdoblar el agua en un periodo de 24 horas, degradar esa materia orgánica, generando una nata en la superficie del tanque, una nata que se puede retirar manualmente, y con eso ya le estamos quitando más densidad al agua, más carga contaminante. Este proceso se puede repetir 2 veces en 2 tanques, con eso vamos a garantizar que la floculación va a ser mucho más efectiva y el agua va a quedar en mejores condiciones. Después de esos procesos de filtrado, de floculación, luego nuevamente de filtrados, podemos depositar estas aguas en lagunas de oxidación y filtrado vegetal. Estas lagunas de oxidación tienen como propósito almacenar el agua por unos días, lo que permite que se siga degradando esta materia, se siga arreglando el agua por el paso del tiempo, que es un sistema de tratamiento también, el paso del tiempo, y luego de esto pues sí poder hacer el tema de reuso de la misma. En estas lagunas de oxidación podemos utilizar el pasto vetiver, sembrar pasto vetiver, dejarlo flotando en una malla, ahí como se ve en la imagen. El pasto vetiver es ampliamente conocido por su capacidad filtrante de aguas residuales, incluso domésticas. Es muy utilizado en países como en la India. En la India se utiliza mucho estos sistemas de tratamiento biológico para las aguas grises o aguas residuales, por esa capacidad que tiene el pasto vetiver de filtrar estos contaminantes a través de su sistema radicular. El pasto vetiver se nutre de todos esos nitritos, nitratos y carga contaminante presente en el agua, y nos permite desde luego hacer un filtro vegetal económico, muy fácil y natural, y luego pues la utilización de este recurso natural. Entonces vemos cómo podemos implementar, diseñar un sistema de tratamiento de aguas mieles o más bien un PUEA en nuestros sistemas productivos de café, haciendo una reconversión a tecnologías limpias, permitiéndonos ser mucho más eficientes y eficaces con equipos idóneos de acuerdo a nuestra capacidad de producción. Y luego estas aguas obviamente una disminución notable en el uso del recurso hídrico nos permite hacer unos tratamientos biológicos mucho más rápidos, mucho más fáciles, mucho más ágiles y desde luego mucho más económicos. Entonces es un tema de tomar conciencia, es un tema de entender la dinámica de nuestros recursos naturales. El cambio climático es una realidad que nos está afectando mucho y que nos obliga a implementar, a diseñar y a tomar acciones tendientes a seguir siendo productivos, eficientes, eficaces, rentables en nuestras fincas, pero desde luego sin alterar el equilibrio ecosistémico que debe existir para la preservación de la vida humana. Muchas gracias.